El eco del grito «¡Corten cámaras!» resonó en el estudio como un disparo. La oscuridad, que se apoderó del set en un instante, era casi total, solo rota por las pequeñas luces rojas de los equipos de grabación que parpadeaban como ojos moribundos. La tensión era palpable, un frío cortante que helaba el aire. Richard Wolff, con la mano aún levantada, parecía una estatua, su rostro una máscara de asombro. A su lado, Denzel Washington, con el micrófono todavía en la mano, se mantuvo inmutable, su expresión de profunda seriedad ahora una de resignación. Los productores se abalanzaron sobre el set, susurrando órdenes y nerviosos. «Saquen a todos de aquí. Ahora», gritó una de ellas, con voz temblorosa. Los presentadores, que se habían quedado mudos, fueron arrastrados fuera del set como si fueran piezas de un ajedrez que había sido volcado. Mientras tanto, Wolff y Washington se miraron. En sus ojos no había pánico, sino una confirmación. Habían dicho demasiado. Habían abierto una puerta que debía permanecer cerrada. El misterio de la transmisión interrumpida. En las horas siguientes, el silencio del estudio se contrastó con el ruido ensordecedor de las redes sociales. Los hashtags #bomba Trump y #corten cámaras se propagaron como un virus. Los foros de internet, las plataformas de vídeos y los grupos de chat explotaron con teorías. ¿Era una broma? ¿Una estrategia de marketing? ¿O realmente habían tocado una verdad tan profunda que había provocado una censura instantánea? Un vídeo de 47 segundos de baja calidad, grabado por un espectador que tuvo la suerte de verlo en vivo, se hizo viral. Se veía a Wolff hablando con su tono pausado, a Denzel asintiendo con seriedad, y luego la frase que lo cambió todo. «Esto no es política, es genética. Y cambia todo lo que creíamos saber sobre Donald Trump». Las siguientes palabras de Denzel: «Lo que está por saberse es más grande que cualquier escándalo político», se cortaban de golpe. El vídeo se convirtió en la pieza central de un rompecabezas que nadie sabía cómo armar. La investigación silenciosa. Pero en los rincones más oscuros del poder, la interrupción no fue una sorpresa. En un búnker subterráneo en las afueras de Washington, un equipo de analistas de seguridad nacional monitoreaba la situación con una mezcla de pánico y furia. Un hombre, con el rostro iluminado por la luz de las pantallas, golpeó la mesa con el puño. «¿Cómo se filtró esto?», gritó. «Llevamos décadas manteniendo esto en secreto». El misterio no era nuevo. En el año 2045, unos pocos años antes del nacimiento de Donald Trump, un equipo de científicos del gobierno llevó a cabo un experimento secreto. Los detalles se perdieron en el tiempo, pero la esencia era una investigación genética que buscaba mejorar las capacidades humanas, algo que se consideró demasiado peligroso y se clausuró de inmediato. El proyecto fue borrado de todos los registros, excepto por un archivo cifrado que solo unos pocos conocían. Se pensó que nunca más se volvería a hablar de él. Hasta ahora, las investigaciones del equipo de seguridad nacional revelaron una red de conexiones entre las fuentes de Wolff y de Washington. Wolff, en su incesante búsqueda de la verdad económica, había tropezado con documentos que conectaban el proyecto de los años 40 con una inyección de capital en las empresas de la familia Trump. Y Denzel Washington, en un proyecto de investigación para un papel, se había puesto en contacto con un viejo científico que había trabajado en ese proyecto y le había revelado una parte del secreto. Ambos, sin saberlo, tenían la mitad de una misma historia. La pregunta que lo cambia todo. Pero la pregunta que heló a los analistas no era cómo se había filtrado la información, sino el significado de la frase de Wolff. Genética. ¿Qué implicaba? ¿Qué tenía que ver el experimento de los años 40 con el expresidente? ¿Era una coincidencia o algo mucho más profundo? Las implicaciones eran enormes. Si la base genética de Trump era diferente, ¿cómo había afectado su vida, sus decisiones y su forma de actuar? ¿Y si no era el único? La censura del programa de televisión había sido un acto desesperado para evitar que el mundo conociera esta verdad. Pero el silencio solo había servido para confirmar la existencia de un secreto. La bomba no había explotado, pero el temporizador se había encendido. El mundo estaba esperando, y en las sombras del poder, un grupo de personas luchaba por enterrar una historia que, al salir a la luz, no solo sacudiría la política, sino que reescribiría la historia de la humanidad. El eco del grito «corten cámaras» no se había desvanecido. Se había transformado en un zumbido constante en el subconsciente colectivo. Lo que había ocurrido en la televisión no fue un apagón técnico, sino un acto de censura desesperado. El secreto, que se creía enterrado para siempre, se había asomado a la superficie. La frase de Wolff, «esto no es política, es genética»,
y la confirmación de Washington, lo que está por saberse es más grande que cualquier escándalo político. Eran fragmentos de un rompecabezas que la gente estaba reconstruyendo con furia. La caza de la verdad. Alejandro, el productor que había gritado, «¡Corten cámaras!», no había actuado por iniciativa propia. Había recibido una llamada, un código de emergencia que no se había usado en décadas. Era una orden directa, la voz fría y sin emociones de un hombre que no se identificó. Si se confirma, desmantela todo. Cierra la transmisión. Detén el show. No importa el costo. Ahora, Alejandro estaba escondido, con el temor de que si el mundo descubría lo que había hecho, su vida estaría en peligro. Sin embargo, el secreto ya no era solo un rumor. En los foros de internet, en las redes sociales que hervían con el hashtag #BombaTrump, una comunidad de investigadores anónimos se había formado. Un usuario, un hacker apodado Crypto, había encontrado un hilo, una base de datos del gobierno de los años 40, encriptada con un código de seguridad de la Guerra Fría. Crypto logró descifrar una parte. Los archivos revelaban los nombres de un equipo de científicos que trabajaba en algo llamado Proyecto Génesis. Y entre los nombres, había uno que parecía familiar. El de un científico que había trabajado para la familia Trump en un proyecto inmobiliario a principios de los años 70. La conexión era tan tenue como una telaraña, pero era una conexión al fin y al cabo. La revelación de un secreto familiar. Mientras tanto, Denzel Washington, en su búnker de seguridad, contactó con Richard Wolff. Washington le contó la parte de la historia que había logrado obtener del viejo científico. El proyecto Génesis no era sobre supersoldados. Era un experimento éticamente cuestionable para alterar la genética humana y crear un líder que no estuviera sometido a las pasiones y las debilidades humanas. El experimento fue un fracaso, un desastre que casi le cuesta la vida a varios científicos. Cuando el proyecto se clausuró, los resultados fueron incinerados, o al menos, eso se pensó. Wolff, por su parte, le reveló a Washington la otra parte de la historia, la que él había descubierto. Una de las familias más poderosas de Estados Unidos, desesperada por mantener su legado, había tomado una muestra del proyecto y la había usado para concebir a su hijo, Donald Trump. No era una manipulación genética, sino una alteración, un intento de crear un líder perfecto que no tuviera las debilidades humanas. La revelación era un golpe al estómago. Si se confirmaba, la vida de Trump no era solo un camino político, sino el resultado de un experimento oscuro y secreto. Las implicaciones eran enormes. ¿Hasta qué punto sus decisiones políticas y personales eran el resultado de su propia voluntad? ¿Y qué otras familias poderosas habían hecho lo mismo? La política de un país, de repente, se transformó en un teatro de marionetas, donde el poder no era solo una cuestión de ideología, sino de genética. En los días siguientes, la verdad se extendió a través de las redes sociales, alimentada por los hallazgos del hacker Crypto y las pistas dejadas por Wolff y Washington. El grito de «¡Corten cámaras!» había fallado. El secreto se había liberado. Y el mundo, que se había acostumbrado a la política como un juego de poder, se enfrentaba ahora a una verdad mucho más aterradora. Una en la que la historia de un país, la historia de una familia, se había escrito con la tinta de un laboratorio secreto.